Sobrenatural. Amén. En la Biblia hay algo bien importante que me ha exhortado a ser atento en el espíritu y aprender a acomodar lo espiritual a lo espiritual. En el tiempo de la oración y el ayuno, cuando el pastor Julio empezó a compartir la palabra en el ayuno, el Señor habló a mi corazón y me dio una palabra. Pero yo dije, yo ya tengo mi bosquejo hecho y más adelante comparto la palabra. Pero el Señor es maravilloso y lo que Dios le mostró a nuestro amado hermano Kenneth sobre la tierra seca, la tierra que estaba por explotar de lo seco que estaba, y que él hablaba del fluir del río de su espíritu para refrescar. No precisamente porque estemos en pecado, decía la palabra, sino que somos necesitados de ese refrigerio. Y el Señor me dijo, te había dado la palabra, mas no quisiste apuntarla, porque con esa iba a empezar. Porque hoy hubo un momento especial, pero el Señor quiere que usted conserve en su corazón ese fluir precioso, pero el Señor quiere seguir irradiando del río de su gracia sobre la vida de todos nosotros. Aleluya, amén. Desátese, desátese. Por favor, abra su Biblia en el libro de Deuteronomio 32, verso 1 y 2, la versión internacional. Todavía hubo tiempo que la colocara. Y usted me va a entender por qué estamos hablando de esto ahorita, porque ya el Señor habló. El Señor le estaba hablando a Israel, la generación que estaba próxima a entrar a la tierra prometida. Y por medio de Moisés manda esta palabra y dice así la Escritura: escuchen, cielos, y hablaré. Oye, tierra, las palabras de mi boca. Que caiga mi enseñanza como lluvia y desciendan mis palabras como rocío, como aguacero sobre el pasto nuevo, como lluvia abundante sobre plantas tiernas, dice el Señor. Mire qué tremendo es el Señor, amén. Yo le relaté todo lo que pasó. Esta palabra me la dio, mas no quise agregarla, mas el Señor me habló por medio de lo que le mostró al siervo. Y hoy Dios nos está diciendo que todo lo que usted experimentó, Señor, hizo que brotaran lágrimas de nuestro corazón, necesitados de poder recibir el río que vino a refrescar esa tierra seca, que vino a refrescar nuestra alma, que nos trajo esa palabra de fortaleza, de esperanza, esa palabra que vino a vivificar. Pero el Señor está diciendo, hoy mi palabra descenderá sobre tu corazón como rocío y como aguacero sobre tu vida, porque yo soy el Dios abundante y mando lluvia abundante sobre la vida de mis hijos y de mis hijas, dice el Señor. Amén. Dios es bueno. Hermanos, si algo tengo como demanda como pastor es que juntamente con los ministros que Dios ha levantado en esta casa y en las otras iglesias de la misión, que estemos en la unidad de la fe para poder ir en la misma dirección que quiere el Espíritu que vayamos. Con la misma convicción tenemos que caminar todos. Pero cuán difícil es que podamos nosotros querer alcanzar la unidad si no rendimos nuestra mente natural. Por eso es importante que usted hoy rinda su mente natural y que crea que Dios ya mandó su lluvia, su rocío sobre su vida, pero es responsabilidad suya que esta alma suya se siga irradiando a través de la enseñanza de la palabra, lo que Dios tiene preparado para los hijos. Amén, amén. El Espíritu de Dios ha inquietado mi corazón para que esa palabra que usted tiene entre sus manos, ¿todos trajeron su Biblia? Amén. Esa Biblia
no es palabra de hombre, esa Biblia contiene la palabra inspirada por Dios que nos va a preparar. El apóstol Pablo, lleno del Espíritu Santo, escribió exhortaciones en las diferentes epístolas, pero hoy voy a tomar una de ellas para que nos demos cuenta que la vida suya y la mía son importantes para Dios y nos ha dado su palabra para prepararnos para los tiempos que estamos viviendo. Por favor, abra su Biblia en la epístola del apóstol Pablo a Tito. Esta palabra es para un hijo de la fe y deseo con todo mi corazón que aquí hayan hijos e hijas de la fe creyendo lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Amén. ¿Cuántos tienen gratitud en su corazón? Dios habla a hijos obedientes. Tito capítulo 2 verso 1 dice la escritura: pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Aquí viene una exhortación apostólica, esa unción apostólica y esa unción profética. Hoy quiero hablar de esa unción apostólica y esa unción profética de esta casa. Nosotros no vamos a movernos por emociones, sino por la convicción de lo que Dios está haciendo en medio de nosotros, para que nosotros hablemos de acuerdo a la sana doctrina. Los verdaderos hijos de la fe van a hablar conforme a la sana doctrina. Y aquí encarecidamente Pablo habla a Tito y le dice: tú tienes que hablar de acuerdo a la sana doctrina. Y lo que Dios quiere de todos nosotros es que seamos aplicados a la sana doctrina. Estábamos orando en el tiempo de ayuno por todos ustedes, para que en todo tiempo puedan reconocer que Dios pone el querer como el hacer en su buena voluntad. Y decía también el Señor por medio del hermano Kenneth que a muchos les costó venir. Muchos hicieron un esfuerzo, muchos piensan cada domingo el esfuerzo de venir hasta acá, pero el que tiene hambre y necesidad de ser saciado por el agua y por el pan de vida, hace lo imposible para poder venir y ser saciado del fluir de la gracia del Dios que no nos ha dejado y no nos ha abandonado. Yo no sé cuántos alaban el nombre de Dios. Entonces Él pone el querer como el hacer. Uno decide. Pero entonces Dios me mostraba hombres y mujeres que todavía no reconocen el querer y el hacer que pone Dios en el corazón. Unos no lo reconocen, otros lo reconocen y les cuesta atender el querer y el hacer de la buena voluntad de Dios. Hay otros que han ido aprendiendo y están esforzándose. Por eso mi corazón se conmovía cuando el Señor hablaba en la segunda palabra profética sobre la obediencia. A ver, levante su mano a ver cuántos hijos de Dios hay acá. Si el Hijo, dice la palabra, no baje su mano, no se canse. Aquí hay esforzados y valientes. Si el Hijo, dice, por lo que padeció, aprendió la obediencia hasta ser perfecto en ella. Y nosotros somos hijos, tenemos que aprender. Amén. Ahora, entonces, cuando la palabra nos dice aquí por medio de Pablo a Tito, que todo lo que hable sea de acuerdo con la sana doctrina. Y entonces, hermanos, porque la sana doctrina será como rocío, será como lluvia en la vida de todos nosotros. Y el Señor hacía rema en mi corazón porque los árboles de justicia, dice la palabra, estarán plantados junto a corrientes de agua y aún en la sequía van a estar verdes y van a fructificar. Y Dios quiere de la vida de todos nosotros vidas fructíferas para la gloria de su nombre. Emociones fáciles, pero las convicciones en el tiempo de la sequía es lo que quiere Dios. Amén. Ahora quiero hablarles rápidamente. Cuando hablamos de doctrina, hablamos de enseñanza. Diga usted conmigo, doctrina es enseñanza. Amén. Entonces, conforme al contexto bíblico,
y espiritual que estamos nosotros aquí en esta casa, tenemos que entender y comprender que cuando hablamos nosotros de doctrinas, estamos hablando de enseñanza. Cuando hablamos de la exhortación, que traigamos nuestra Biblia, que apuntemos, que vayamos a escudriñar la palabra, es porque es la voluntad de Dios para todos nosotros que seamos afirmados en su palabra. Porque usted no está aprendiendo a seguir a hombres, está aprendiendo a seguir al autor y consumador de la fe. Entonces, hermanos, la doctrina o la enseñanza conforme al contexto bíblico y espiritual, escribí una nota que quiero que usted la grabe en su corazón, porque es parte testimonial del Espíritu para esta casa, para su vida. Y entonces vamos a hablar que cuando nos enfocamos en la doctrina, nos enfocamos en enseñanza, es la enseñanza de nuestro Dios Todopoderoso, revelada a sus siervos los profetas. Entonces, ¿qué quiere decir? Que todo lo que vamos a hablar de enseñanza del Antiguo Testamento es lo que Dios reveló a los siervos los profetas acerca de sus obras y la futura manifestación de su ungido, el Cristo. Quiere decir que todo el Antiguo Testamento preparó a Israel, pero también preparó a todas las naciones, porque Él dijo que Él derramaría su espíritu sobre toda carne. Él dijo que en el nombre de Él todas las naciones se iban a reunir. Isaías 25:6 dice la palabra que Él hará banquete en estos montes para todos los pueblos. Si usted se da cuenta, hay promesa para Israel y hay promesa para aquellos que iban a alcanzar la identidad de pueblo de Dios, de hijo de Dios, por medio del ungido de Jehová. Entonces el propósito del Antiguo Testamento es manifestar las obras que conozcamos las obras del Señor, la futura manifestación de su ungido Cristo, para cumplir la obra de justicia por todos los pecadores. Todo eso anuncia el Antiguo Testamento, el cumplimiento de la obra de justicia por medio de Cristo para redención de todos los pecadores, y ahí estamos todos nosotros. Luego, la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo sobre esta obra y la iglesia. Enseñanza que Él dio directamente y después dio a los apóstoles. ¿Por qué no me ponen el texto, hermano, por favor? Porque lo que yo estoy hablando está escrito. Entonces, hermano, la enseñanza de Jesucristo sobre esta obra y la iglesia fue dada a los apóstoles y transmitidas a nosotros en estos tiempos por el Espíritu Santo en las Escrituras. Y debe ser recibida, confesada y seguida en la iglesia que espera su parucía. Quiere decir, hermanos, ahora por favor ponga atención, la doctrina es preparar a la iglesia, recordar todos los hechos pasados, oiga, que se cumplieron en Cristo, la manifestación de Cristo, lo que Cristo delegó a los apóstoles, y los apóstoles han delegado a este tiempo a la iglesia, y nosotros somos iglesia, y nosotros enseñaremos la sana doctrina, y el único propósito es estar preparados cuando Cristo venga por su iglesia. ¿Me estoy explicando? Entonces, qué importante la sana doctrina, y qué importante es que usted lo crea y se aplique a la palabra. Usted no está atendiendo la voz de su pastor, está atendiendo la voz de Dios, porque la visión de la iglesia de Cristo es que la sana doctrina hará que nosotros estemos fortalecidos, formados, capacitados, y ayudaremos a otros para que no se extravíen de la fe. Porque hay un objetivo: alcanzar el día de la parucía, el día de la venida de Cristo. Ahora, qué importante es que nosotros podamos aplicarnos. Primera de Timoteo capítulo 4 verso 6. ¿Sí me están siguiendo todos, verdad? Primera de Timoteo 4, 6. ¿Cuántos me están siguiendo? Dice la palabra: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo
y a los que te oyeren. Ahora, por favor, ponga todo su corazón en esto. Dice, tenemos que tener cuidado de nosotros mismos y de la doctrina. Entonces, hermanos, nosotros como ministros de esta casa nos reunimos, oramos, afirmamos los puntos de lo que estamos creyendo y estamos predicando y estamos enseñando, porque haciendo esto nosotros nos cuidamos a sí mismos por la asistencia de la enseñanza de la palabra y la operación del Espíritu en nuestras vidas, y haciendo esto también nos salvaremos nosotros y se salvarán todos los que oyeren. Y entonces, hermanos, la demanda es que yo tengo que estar viviendo lo que estoy predicando, y estoy llamado a que tenga que ver con suma responsabilidad el objetivo por el cual soy cristiano. Y si yo tengo esta revelación y tengo esta demanda, tengo que velar por todos ustedes para que retengan la palabra y no menosprecien la gran salvación dada por medio de Jesucristo. Es responsabilidad. Y entonces, hermanos, cuando nosotros les exhortamos, no dejéis de congregaros como algunos tienen de costumbre, viendo que aquel día que se acerca. Usted no viene a congregarse para complacer el llamado del hombre. Usted viene a congregarse porque Dios quiere hacer descender siempre su lluvia temprana y su lluvia tardía sobre nuestras vidas para que fructifiquemos en todo tiempo. Amén. Amén. Ese es el propósito de Dios para nosotros. Entonces, lo que yo quiero que se dé en mi vida por la palabra que Dios me ha regalado, es lo que yo quiero para ustedes también. Sería egoísta, sería insensible, insensato que no procurara en todo tiempo exhortarlo a la palabra. Mi deseo con todo mi corazón es que usted vaya a la palabra. Amén. Entonces Pablo le dice a Tito, le dice a Timoteo que cuiden la doctrina, que cuide la enseñanza. Entonces, hermanos, el Espíritu Santo nos está hablando de una manera clara y directa sobre la importancia de tener cuidado de nosotros mismos. Ahora, cuando estamos hablando de nosotros mismos para tener cuidado de la sana doctrina, el Señor nos recuerda que es bien importante sobre los pensamientos que tenemos. Hablaba con mis amados hermanos antes de predicar. Tenemos una lucha constante, tenemos todavía pensamiento natural, una mente natural, pero estamos llamados a tener una mente espiritual, la mente de Cristo. Amén. Entonces hay una lucha porque yo no conozco sus pensamientos, pero el Espíritu que conoce lo más íntimo del ser de cada uno de nosotros conoce nuestros pensamientos, y en nuestros pensamientos hay una lucha. Por eso ahora, por favor, présteme atención. Dice la palabra que Él pone el querer como el hacer en nuestra buena voluntad. Les decía hace un momentito, en algún momento hay personas, espero en Dios que aquí no haya ninguno, que pase desapercibido el querer como el hacer. Pero hay otros que pueden, posiblemente de esos hayan algunos acá. El Señor pone el querer como el hacer en su buena voluntad, pero los pensamientos, ¿será que voy? ¿Será que me comprometo más? ¿Será que doy otro paso de fe? ¿Será que me animo a servir? ¿Será que esto? ¿Será que lo otro? Hay una lucha en sus pensamientos. Pero usted tiene que cuidar de sus pensamientos, porque todo pensamiento tiene que estar, dice la palabra, sometido totalmente a la obediencia de Cristo. Amén. No hay alternativa. Y el Señor habló de obediencia hoy temprano. Amén. Ahora, nuestras emociones. Mira, hay dos tipos de emociones. Le voy a hablar rápido. Emociones, las emociones que proveen los deleites del mundo. Pero ahora la iglesia también ha transportado los deleites del mundo a la iglesia. Aquí no, por supuesto. Y entonces las personas buscan el deleite porque son las emociones, piensan, se emocionan. Y entonces hay que tener cuidado de nosotros mismos, que las emociones que provienen del mundo no nos atrapen, o que provienen a través de las influencias, dizque iglesias, dizque movimientos, dizque esto, dizque lo otro. Nosotros tenemos que ser firmes en la doctrina.
Porque estamos viviendo los momentos de fin de año y mucha gente se deja arrastrar por las influencias de este mundo. Muchas personas tienen más deleite en esas cosas de afuera que la enseñanza de la palabra. No hay deleite en la palabra. Muchos pueden cambiar la doctrina de Cristo persuadidos por intereses personales. Y entonces todo esto repercute en el riesgo de perder la salvación, y nosotros que enseñamos la palabra, de hacer tropezar a otros para que no alcancen salvación. Por eso la palabra del Señor dice: el que cree estar firme, mire que no caiga. Bueno, entonces, ¿cuál es el peligro de la iglesia de Cristo? La iglesia que se le está encomendando encarecidamente que esté en la doctrina. Es que hay doctrinas erróneas. Para que participe un poquito conmigo, levante y diga: el Espíritu Santo me advierte sobre las doctrinas erróneas. Amén. Ahora vaya conmigo a Efesios capítulo 4. Y entonces esta es la necesidad de enseñar la palabra. Efesios capítulo 4, verso 13 al 14. Hasta que todos, oiga, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Verso 14. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Si vemos aquí, hermanos, la exhortación que nos da el Espíritu de la palabra es que todos tenemos que alcanzar la unidad de la fe. Y para alcanzar la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, tenemos que dejarnos enseñar, tenemos que escudriñar la palabra. Y en los tiempos que estamos viviendo, el cristiano no quiere escudriñar la palabra, no quiere estudiar la palabra. Viene a la iglesia, pero no quiere un compromiso de estar escudriñando la palabra. Porque ¿cuál viene la administración? Qué aburrido, ya fui a la iglesia. Hay muchos jóvenes que piensan que es suficiente de venir a la iglesia. Hermanos, yo desataba una palabra a un varón de esta casa y le decía: el Señor te escogió y te ungió para ser cabeza y sacerdote de tu casa. Que la palabra fluya a través de tus labios para el bienestar de tu esposa y de tus hijas. Y esta palabra se la repito hoy a todos ustedes. Su casa tiene que ser casa de adoración. Su casa tiene que ser casa de estudio de la palabra. Amén. Sus hijos tienen que conocer la palabra. Sus hijos serán instruidos en la palabra. ¡Qué aburrido! No es aburrido, es deleite para estar en la comunión con la palabra. Hermano, se ha dejado de hacer eso. Yo le digo con todo mi corazón, y esta es mi pasión, de exhortar. El esposo es el sacerdote de esa casa y tiene que gemir para que el corazón de sus hijos no se vuelva un sequedal, que el corazón de sus hijos se vuelva insensible. El corazón de sus hijos debe tener la lozanía de una tierra fresca y fructífera para la gloria de su nombre. Y si alguno me está escuchando y no camina el esposo y camina la esposa, el Señor ha enviado palabra tras palabra en esta casa. El Señor le dará la capacidad para que aquella mujer lastimada, herida en su corazón, aquella mujer que ha sido víctima de algún tipo de atropello, pero el Señor es el que pone óleo sanador en su corazón, óleo de gozo, para que se levante esa mujer y sea de bendición en su casa también como cabeza, porque su cabeza es Cristo. Entonces Dios quiere restaurar todos esos ambientes.
que haya estudio de la palabra. Pero para haber estudio de la palabra, ustedes tienen que estudiar primero, mis hermanos. Porque no sabemos ni el día ni la hora que el Señor venga. Yo le digo a mis hijos, puede ser que antes que venga el Señor yo me vaya. Pero que ustedes tengan la responsabilidad de seguir creyendo en lo que han creído cuando yo les enseñé. Porque no estamos hablando, le hablaba a otra hermana y proféticamente le decía, qué bueno es que sus nietos estén. Hay que gemir por los nietos. Porque es un compromiso de vida o de muerte. O estamos siendo enseñados para alcanzar la gran salvación del tiempo postrero, o no estamos creyendo que Cristo vendrá por una iglesia aprobada, una iglesia al 100%, una iglesia que esté fructificando, una iglesia que creyó que no ha dejado de fluir el río del Espíritu, que no ha dejado de fluir la gracia, que no ha dejado de fluir la misericordia. El Dios que yo predico es el Dios que sigue manifestando su bondad sobre esta casa. Amén. Entonces Dios está hablando. Cuidemos la doctrina, cuidemos la sana doctrina, porque van a haber doctrinas erróneas. Dice la Escritura aquí, lo que estábamos leyendo, para que no sean llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Hay peligro para nosotros, hay peligro para nuestros hijos. Estas doctrinas es una maquinación astuta, mentiras que parecen verdades atractivas. Cuando no hay enseñanza, cuando no hay palabra, las mentiras bien articuladas, los argumentos bien presentados de la falsedad pueden engañar y pueden envolver a muchos. Por eso es bien importante que vayamos a la palabra. Vaya conmigo a Colosenses capítulo 2, verso número 4. Por favor, ponga su corazón en esto. Colosenses 2:4, en la Nueva Traducción Viviente, dice la palabra: les digo esto a ustedes, para que nadie los engañe con argumentos ingeniosos. No permitan que nadie los atrape con filosofías huecas y disparates elocuentes que nacen del pensamiento humano y de los poderes espirituales de este mundo y no de Cristo. Por favor, pongamos nuestro corazón en esto, iglesia. Nosotros podemos estar en peligro, nuestros hijos pueden estar en peligro, porque están fluyendo en diferentes lugares, con diferentes maneras, una serie de argumentos ingeniosos, engañosos de los poderes del maligno que dominan este mundo. Hay una serie de filosofías huecas, dice esta versión, disparates elocuentes que están hechizando, que están engañando a muchas personas. Pero el que tiene la palabra revelada, el fundamento revelado de la sana doctrina, no será movido de su manera de pensar, no será cautivado de su mente, no será cautivado de sus emociones, porque está poniendo cada día su esperanza en aquel que hace brotar el río de su espíritu sobre su corazón, y jamás tendrá necesidad de agua extraña, no tendrá necesidad de pan extraño. Reconocerá el verdadero fluir del agua del espíritu y el pan que descendió del cielo, el verdadero alimento espiritual que necesitamos. Amén. Entonces, queridos hermanos, cuando estamos ya afirmados en la palabra, en la doctrina de lo que estamos creyendo, le hablaba a los vasos proféticos en esta hora, al finalizar el tiempo de la enseñanza del ayuno. Si la unción nos preparó profética para la venida de Cristo, y la unción profética nos tiene que ayudar en este tiempo para estar afirmados para la venida de Cristo en secreto, la parucía. Que la unción profética no va a fluir por asuntos personales de interpretación privada.
que la unción profética tiene que preparar a la iglesia. Y si usted hoy toma este mensaje como una unción profética, es el tiempo de ir a la escritura. Este es el tiempo de la unción apostólica. Usted está siendo enviado no por el hombre, porque cuando usted tiene la revelación de la sana doctrina, usted sabe que es de urgente necesidad de extender el reino por la obediencia suya. Segunda de Timoteo, capítulo 4, verso 1 al 4. Mire lo que dice la palabra. En presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de venir en su reino. Por favor, ponga su corazón en esto, preste atención, no se me distraiga. Y que juzgará a los vivos y a los muertos. Te doy este solemne encargo, dice esta versión. Predica la palabra, persiste en hacerlo, sea o no sea oportuno, corrige, reprende y anima con mucha paciencia sin dejar de enseñar. Yo le puse entre paréntesis doctrina, porque llegará el tiempo en que no van a tolerar la sana doctrina, sino que llevados de sus propios deseos, se rodearán de maestros que les digan las novelerías que quieren oír, dejarán de escuchar la verdad y se volverán a mitos. Por favor, ponga su corazón en esto. Este es un mensaje para usted. Para usted, para usted, para usted, para usted. No es solamente para los pastores. No es solamente para unos cuantos servidores. Esto es para la iglesia de Cristo. A ver, ¿cuántos hijos de Dios hay aquí en esta hora? Los hijos de Dios tenemos que predicar la palabra. A través de la enseñanza de la palabra tenemos que dar corrección, reprender y animar con mucha paciencia, porque la doctrina no lo demanda, la enseñanza no lo demanda. Lo que dice la Escritura, que su enseñanza va a venir como rocío, va a venir como lluvia. Mis amados hermanos, no es responsabilidad solamente de nosotros, es responsabilidad de cada uno de ustedes como padres de familia enseñarles a sus hijos. Como usted les enseña cuando son bebés, les enseña a comer, les enseña principios, salude a la gente mayor. Ahora ni eso enseñan, hermano. Nosotros que somos de la escuela antigua nos enseñaba, ahí viene un fulano, salúdelo. Ahora se le ha levantado una generación maleducada. Entra la gente adulta y no la saluda. Todos los modelos 60 por ahí, 50, aquí hay modelos 50 todavía. No saludan. Ni principios, ni valores hay. Ahora es la exhortación para la iglesia de Cristo. En nuestra casa se enseñará la palabra. En nuestra casa, cada esposo, cada esposa es responsable de sus hijos de enseñar la palabra. Ahí tiene que fluir. Ahí van a estarse incubando los próximos siervos. La iglesia está envejeciendo biológicamente, si le podemos decir. Los que estamos dirigiendo la iglesia ya estamos, hermanos, con ciertos años encima de ministerio. Pero cuando nos ponemos a ver quiénes son los que están viniendo, la juventud no está atendiendo el llamado de la palabra. Veo jóvenes sin Biblia todavía. Veo jóvenes que vienen a platicar. Veo jóvenes que vienen a la fuerza todavía a la iglesia. Hermanos, tiene que haber esa demanda porque es de vida o de muerte. No lo digo yo, lo dice la palabra. Y entonces tenemos que enseñar, tenemos que compartir la palabra. Y entonces Pablo le estaba hablando a Timoteo y le estaba diciendo, porque va a venir tiempo que no van a tolerar la sana doctrina, sino que llevados por sus propios deseos, se rodearán de maestros que les digan las novelerías que quieren oír. Dejarán de escuchar la verdad
y se volverán a los mitos. Y eso es lo que está sucediendo. En el tiempo actual, muchos quieren oír el mensaje del Evangelio solamente para suplir sus propias necesidades, pero no quieren un compromiso para consagrarse plenamente al señorío de Jesucristo. Quieren tener la relación con Dios de acuerdo a sus condiciones, de acuerdo a sus necesidades, no lo que Dios nos demanda, y todos tenemos un propósito que se nos revela cuando vamos a la palabra. Dios quiere que hoy salgamos convencidos. Vaya conmigo, por favor, a Juan capítulo 8, verso 31 al 32. Mire, en esta porción de la palabra, por razones de tiempo ya no me voy a extender mucho. Juan capítulo 8, verso 31 y 32 dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente libres. Perdón, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Amén. Ahora quiero explicarle aquí rápidamente. Jesús había enseñado y judíos se habían impresionado por la enseñanza de Jesús y dijeron: lo creemos, te queremos seguir. Pero entonces Jesús les dice: si verdaderamente quieren ser mis discípulos, permanezcan en mi palabra. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Las mismas personas que oyeron esta exhortación fueron personas que se enardecieron, se enojaron con Jesús, porque le dijeron: nosotros nunca hemos sido esclavos. Se opusieron, su mente se opuso y no quisieron aceptar la exhortación. Ahora, no voy a entrar en detalles de esa situación que se dio en el tiempo de Jesús. Hermanos, tal vez hoy el mensaje pudo haber sido muy confrontativo, pero el Señor Jesús quiere que usted sea un verdadero discípulo de Él. No solamente un oidor de la palabra, sino que sea un discípulo de Él, que permanezca en la palabra, va a conocer la verdad y la verdad lo hará libre, libre del prejuicio de por qué no se compromete, libre del miedo, del temor de ir dando un paso hacia adelante, miedo de las circunstancias que le rodean. ¿Qué van a decir si me comprometo al servicio? ¿Qué va a suceder si yo estoy sirviéndole al Señor? Hermano, lo único que va a suceder es que va a seguir viendo la gloria de Dios. Dios lo que quiere es que usted tenga una actitud, un compromiso de buscar la comunión con Él de una manera más firme, porque el beneficio, la bendición, usted la va a obtener. Queridos hermanos, los hombres y las mujeres que han decidido creerle al Señor, su vida ha tenido una dirección distinta y sus hijos se han multiplicado la bendición. Y los que ya tienen la dicha o tenemos la dicha de tener nietos, vemos que nuestros nietos están buscando el camino del Señor. No quiere decir que no tengamos problemas, vamos a tener problemas, pero va a ser diferente resolverlos con la ayuda del Señor. El Señor quiere que nuestra vida esté afirmada en la sana doctrina para prepararnos para el día del advenimiento. Porque estoy seguro, si yo pregunto en esta hora, si usted y su casa anhelan ser arrebatados en ese día, en un abrir y cerrar de ojos, todos me contestan que sí. ¿Verdad que sí? Pero ¿qué estamos haciendo para cultivar? El Señor nos habló de una manera preciosa al decir que ninguno de nosotros tiene que tener su corazón árido, seco, sino que hoy derramó de su agua. Un momento tan especial, tan exquisito de la presencia del Señor, que lo debemos de cultivar a través de la comunión de la palabra, y entonces seremos libres de todos los prejuicios que han existido, para que no avancemos más, que le demos más tiempo al Señor, que tengamos más tiempo para orar, que tengamos más tiempo para escudriñar la palabra, que tengamos más tiempo para servir al Señor, que no sea una carga pesada el servirle al Señor, sino que sea un deleite, sabiendo que Dios es galardonador de todos aquellos que le buscan. Deseo con todo mi corazón que usted salga convencido en esta hora, que la sana doctrina lo va a enfocar hacia la perfección, a alcanzar la unidad de la fe,
en el conocimiento del Hijo de Dios, de ese varón perfecto que Él es, para que todos juntos, los que creamos en este mensaje, cuando el Señor venga, en un abrir y cerrar de ojos, seremos transformados. Ese es el propósito de la enseñanza. Ese es el mensaje que Dios le da a la iglesia. Si nosotros creemos en ese arrebatamiento, nosotros y nuestra casa lo creerán también, y muchos de los que van a oír la predicación de ustedes. Si dejamos de creer en eso, que es parte de la doctrina, no estamos creyendo en nada. Pablo dijo: si vuestra confianza en Cristo es solamente para este tiempo, son las personas más dignas de conmiseración. Tenemos que pensar en todo tiempo, en lo venidero. Esa es la exhortación que Dios nos hace a través de su palabra, para que por medio de esta palabra seamos enriquecidos y no seamos movidos, que no seamos cautivados por cosas bonitas, por filosofías, por cosas que practican muchas iglesias, pero verdaderamente no es conforme a lo que Dios quiere doctrinalmente hablando. Por favor, póngase de pie en esta hora y dígale al Señor que usted necesita que su corazón siempre fluya la enseñanza y su instrucción como ese rocío, como esa lluvia que usted necesita. Cierre sus ojos, por favor. Hubo una presencia preciosa de Dios antes de predicar, pero la presencia de Dios se manifiesta cuando nos aplicamos a la palabra. No nos quedemos con el momento emotivo de que la administración del Espíritu nos bendijo de una manera especial. Es decisión suya que su tierra, su corazón, se siga llenando de la presencia del Señor. Y el querer como el hacer en la buena voluntad de Dios es que usted aprenda a aplicarse a la palabra, que usted aprenda a decirle: Señor, anhelo aprender más de ti, quiero dejarme perfeccionar por medio de tu palabra, quiero ser fructífero en el reino, quiero ser un verdadero discípulo. Es entre usted y el Señor. Su compromiso no es con el hombre, su compromiso es con Dios, el Dios que le ama, el Dios que le ha dado todo y le da su palabra en esta hora. Abra su corazón y dile: Señor, yo quiero ser instruido por tu palabra. Espíritu Santo, por favor, ayúdame a que esta palabra en mi corazón y que me ocupe de la sana doctrina, que aprenda, que enseñe, que reprenda, que convenza por medio de mi predicación a otros que están a mi alrededor. Señor, aquí estoy abierto para que el fluir de tu gracia me convenza de lo que debo de hacer. Señor, dame la sabiduría para que en mi casa se empiece a enseñar la palabra. Ver a mis pequeños, ver a mis jóvenes alabando el nombre del Dios que tenemos, todos juntos, unánimes. Señor, yo quiero que mi casa sea un altar de oración, un altar de adoración. Señor, aquí está mi vida dispuesta para ti. Yo quiero ser enseñado conforme a la doctrina tuya, que es prepararnos para el tiempo venidero. Señor, aquí está mi vida. Tú conoces lo más profundo de mi corazón. Señor, he tenido dificultades, conflictos, he tenido situaciones, pero hoy las rindo delante de ti. Hoy me rindo ante ti, mi Dios, y declaro que solamente tu gracia se perfeccionará en mis debilidades. No quiero ser atrapado por engaños, por doctrinas erróneas, sino quiero ser atrapado por tu amor, por tu gracia y tu misericordia. Señor, envía tu enseñanza como rocío a mi corazón. Envía como lluvia tu instrucción a mi corazón, Señor.
Yo quiero en esta hora ser ese vaso de bendición. Quiero ser vaso útil. Señor, te doy gracias en el nombre bendito de Cristo. Señor, te damos gracias por la vida de todos los que estamos acá. Anunciando las virtudes de Conciliación es la gran comisión, es la gran comisión.